Ahora vamos a ver el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo se puede deletrear con la MCM. Las tres con minúscula, porque estamos hablando de mínimo, ¿ya? Entonces el mínimo siempre va a ser con minúscula. Ahora vamos a ver, tenemos dos formas de poder calcular el mínimo común múltiplo. O podemos utilizar o una lista o una tabla muy parecida a la que aprendimos para descomponer en factores primos. Vamos a ver. Quiero calcular el mínimo común múltiplo que hay entre el 4 y el 3. ¿Ya? Entonces así se escribe. El mínimo común múltiplo entre el 4 y el 3. Ahora, si no quieren ponerle una coma, lo más correcto es ponerle punto y coma. ¿Por qué? Para que no se convierta en un decimal, sino que sea dos números, el 4 y el 3. ¿Cómo podemos hacer esto? La primera forma es hacerlo con los múltiplos. Nosotros ya aprendimos los múltiplos en clases anteriores. Y yo voy a escribir los múltiplos de 4 y voy a escribir los múltiplos de 3. Escribamos los múltiplos de cada uno. Los múltiplos de 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. Vayamos por ahí, no tantos. Los múltiplos de 3. 3 por 3, perdón, 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. ¿Ya? Veamos. Probemos con esos. Si yo esos los observo, ¿de qué me voy a dar cuenta? Me voy a dar cuenta que sí tengo números en común. ¿Cuáles? Veamos. S con S, no. S con S, tampoco. S con S, no. Por acá, tampoco. Pero me doy cuenta que el M4 tiene un 12 y el M3 también tiene un 12. Entonces, el mínimo común múltiplo, es decir, el múltiplo que tienen en común más pequeño, es el 12. ¿Cómo voy a escribir esto? El mínimo común múltiplo entre 4 y 3 es igual a 12. ¿Sí? Esto no es tan difícil. ¿Ya? Vamos al siguiente. Les voy a hacer otra explicación. Aquí. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo entre 8 y 6. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escribir los múltiplos de 8 y los múltiplos de 6. Nos van a escribir la lista completa. Siempre al principio van a probar solo con 5. ¿Ya? Y si no les sale ninguno en común con los 5, van a tener que buscar más adelante. Entonces, vamos a escribir los múltiplos de 8. ¿Cuáles son los múltiplos de 8? 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. Y 8 por 5, 40. Escribimos los primeros 5. Veamos con el 6. Vamos. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. Y 6 por 5, 30. ¿Ya? Probamos con los primeros 5. Ahora, ¿qué vamos a ver? Si tenemos algo en común. Veamos. ¿Qué tenemos en común? Que esté en el 8 y que esté en el 6 y sea el número más pequeño. Entonces, vamos a ver. 8 y 6 no. 16 lo tengo por acá. Tampoco. 24 lo tengo por acá. Sí, lo tengo en ambos. El 24 está acá y el 24 está ahí. Entonces, el mínimo común múltiplo entre el 8 y el 6 vendría siendo el 24. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces yo saco los múltiplos de los dos números que me piden, pueden ser hasta 3, y en esos tengo que encontrar
cuál es el múltiplo que tienen en común y que sea el más pequeño. Vamos a ver otro ejemplo más. Vamos a ver. Entre el 6, el 12 y el 8. Ahora vamos a ver el mínimo común múltiplo entre 3. ¿Qué tengo que hacer? Sacar los múltiplos de 6, los múltiplos de 5 y los múltiplos de 8. Lo vamos a calcular, pero siempre dije probando con los 5 primeros. Si con los 5 primeros en ninguno de los 3 encuentro algo en común, voy a buscar más. ¿Ya? Entonces empecemos. Los múltiplos de 6. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. Y 6 por 5, 30. Vamos con los múltiplos de 12. 12 por 1, 12. 12 por 2, 24. 12 por 3, 36. 12 por 4, 48. Y 12 por 5, 60. Vamos al otro que nos queda. Los múltiplos de 8. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. Y 8 por 5, 40. Entonces vamos a observar si tenemos algo en común. Veamos. Tenemos 6. No tengo 6 en ningún lado. 12, veamos. Tengo un 12 acá y tengo un 12 acá. Pero en el 8 no tengo 12. Entonces no puede ser un común entre los 3 porque no tengo 12. ¿Ya? Entonces, si no tengo el 12, vamos a ver con el siguiente. 18. No tengo 18 acá y menos 18 acá. No me sirve. Veamos. 24. Tengo 24 acá, tengo 24 acá y tengo 24 acá. Encontré mi múltiplo en común. 24, 24 y 24. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 6, 12 y 8 es 24. ¿Ya? ¿Vamos claros hasta ahí? Perfecto. Ahora tengo otra forma de poder calcular mi mínimo común múltiplo. Vamos a usar esos mismos. Pero ya no es utilizando la tabla, sino que va a ser utilizando, o sea, ya no va a ser utilizando la lista, sino que va a ser utilizando la tabla. Disculpen a esta profesora. Está quedando loca ya. Entonces, acá voy a poner el 6, el 12 y el 8. ¿Ya? Y las voy a poner en una tablita. Tal cual como lo hacíamos con la descomposición de números primos. Tal cual. La misma idea. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo voy a pensar igual con los números primos. El 2, el 3, el 5, el 7. Voy a comenzar con el 2. Y el 2 vamos a ver. El 2. ¿Puedo dividir el 6 en 2? Sí. ¿Puedo dividir el 2 en 2? Sí. ¿Y puedo dividir el 8 en 2? Sí. Veamos. El 2. Si divido el 6 me da 3. El 12 si lo divido en 2 me da 6. El 8 si lo divido en 2 me da 4. Me quedé con el 3, el 6 y el 4. Perfecto. Ahora, si me quedé con el 3, el 6 y el 4, ¿qué es lo que pasa? Tengo que seguir observando. ¿Puedo dividir por 2? ¿Tengo algún número que pueda dividir por 2? Sí. ¿Puedo seguir dividiendo el 6 y el 4 por 2? Si el 3 no lo puedo dividir por 2, no importa. Ya vamos a aprender qué es lo que pasa. Entonces, ¿el 3 lo puedo dividir en 2? No. Como el 3 no lo puedo dividir en 2, lo vuelvo a copiar de nuevo. Lo copié. Listo. Esa es la solución. Nada más que hacer. No se complique. ¿El 6 lo puedo dividir en 2? Sí. ¿Y 6 dividido en 2 cuánto es? 3. ¿El 4 lo puedo dividir en 2? Sí. ¿Cuánto es? 2. Vamos a seguir viendo. El
3 ¿la puedo dividir en 2? No. El 3 ¿lo puedo dividir en 2? No. ¿El 2 lo puedo dividir en 2? Sí. Entonces sigo utilizando el 2. Como el 3 no lo puedo dividir en 2, lo copio. Listo. ¿El 2 lo puedo dividir en 2? Sí. Me da 1. Terminé con ese número. Ya no me preocupo más de ese número. ¿Qué me quedan? 2, 3. Me quedan dos números 3. ¿Puedo seguir dividiendo con este 2? No. Entonces, descartado. No me sirve. Voy al 3. ¿Puedo dividir por el 3? Sí. Entonces, voy a dividir por el 3. 3 dividido en 3, 1. Terminé. 3 dividido en 3, 1. Terminé. Entonces, ¿cuál va a ser mi mínimo común múltiplo? Mi mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación de todos estos números. Entonces, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 3, 24. Entonces, el mínimo común múltiplo entre el 6, 12 y 8 es 24. Exactamente lo mismo que nos dio con la lista. ¿Cuál es el problema de la lista? Que cuando yo tengo que encontrar mínimos común múltiplo de números muy largos, la lista ya no me sirve. O sea, me sigue sirviendo. Pero ¿cuál es el problema? Que van a tener que sacar 10, 15, 20 múltiplos de un número y se van a demorar demasiado. ¿Ya? Entonces yo les voy a dar un ejemplo de eso, de un número grande que les va. Miren acá. Mínimo común múltiplo entre 8, 14 y 20. ¿Se dan cuenta que son números más grandes? Ya, por ejemplo, buscar todos los múltiplos de 14 van a ser números grandes. Buscar todos los múltiplos de 20 van a ser números grandes. Los del 8 ya no tanto, pero sí se nos van a hacer números muy grandes a los cuales tenemos que sacar el múltiplo. Así que vamos a ver lo mismo como tabla. 8, 14, 20 y mi tabla. Mucho. Vamos a usar 2, 3, 5 y 7. ¿Ya? Ahí quedamos. Pensamos, ¿el 8 lo puedo dividir en 2? Sí, entonces lo vamos a usar al tiro. 8 lo puedo dividir en 2? Sí, me da 4. ¿El 14 lo puedo dividir en 2? Sí, me da 7. ¿El 20 lo puedo dividir en 2? Sí, me da 10. Ya, ahí vamos. Veamos. ¿Puedo seguir utilizando el 2? ¿El 4 lo puedo dividir en 2? Sí. ¿El 7 en 2? No, pero no importa. ¿El 10 lo puedo dividir en 2? Sí. Entonces lo puedo seguir usando. 2. ¿El 4 lo puedo dividir en 2? Sí, y me da 2. ¿El 7 lo puedo dividir en 2? No, no lo puedo dividir en 2. Entonces eso da lo mismo bajo el número. Lo vuelvo a repetir. ¿El 10 lo puedo dividir en 2? Sí, y me da 5. Veamos, ¿puedo seguir utilizando el 2? ¿Tengo alguno de estos tres números que lo puedo dividir por 2? Sí, todavía me queda ese 2. Dividido en 2. 2 dividido en 2, 1. Perfecto. El 7 no lo puedo dividir, así que lo vuelvo a copiar. El 5 no lo puedo dividir, así que lo vuelvo a copiar. Perfecto. Ahora pienso, tengo 7 y 5. ¿Lo puedo seguir dividiendo en 2? No, entonces no lo uso. Adiós. ¿El 7 y el 5 los puedo dividir por 3? No, no hay forma. Así que los elimino. ¿El 5 lo puedo utilizar acá? Sí, porque puedo dividir ese 5. Entonces dividido en 5. Perfecto. Ahora, 5 dividido en 5 me daría 1. Terminé ese. Pero el 7 todavía me queda. Así que veamos. ¿El 7 lo puedo dividir en 5? No, ya no me sirve. ¿Cuál es el número que me queda? El 7. ¿El 7 lo puedo dividir en 7? Sí, perfecto. 7 dividido en 7, 1. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Tengo que multiplicar todos esos. Veamos. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 5, 40. Y 40 por 7,
¿Cuánto es 40 por 7? Veamos. Yo diría que 40 por 7 es 280, pero hagámoslo. 7 por 0, 0. Y 7 por 4, 28. Entonces, nuestra respuesta es que el mínimo común múltiplo entre 8, 14 y 20 es 280. Ustedes se preguntarán por qué le hago esa rayita. No sé si los profesores de antes le habían hecho esa rayita. Eso significa ejercicio terminado, ¿ya? O finalizado. Así que, entonces, volvemos a ver. ¿Qué tengo que hacer? Usar mis números primos, el 2, el 3, el 5, el 7. Ir viendo si lo puedo dividir. Si no se puede dividir, simplemente se baja el número. Nada más que hacer. Voy usándolos uno por uno, voy viendo si me sirven, y cuando todos terminaron con el 1, significa que terminé mi ejercicio. ¿Cómo encuentro el mínimo común múltiplo? Multiplicando. ¿Qué multiplico? Todas las divisiones que ocupé, todos los números que ocupé para dividir. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 5, 40 y 40 por 7, 280. ¿Se dan cuenta que si yo hubiera tenido que hacer la tabla para llegar al 280, ¿por cuánto iba a tener que multiplicar el 8? Por mucho. Entonces, por eso muchas veces les sirve más la tabla que la lista, ¿ya? Ahora, si ustedes creen que lo mejor es hacerlo con la lista, perfecto, ¿ya? Yo no les voy a exigir ninguno de los dos. Pero en la guía sí me van a tener que hacer los dos métodos para aprenderlos. Ahora, ¿cuál se les hace más fácil? Ese es el que usted utiliza.